Bueno, estamos acá con el juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova, que es juez federal, con el fiscal federal de San Martín, Miguel Ángel Blanco, y con Sebastián Cinquerruy, que es dirigente del FAP. Bueno, recién cuando se fue Martín Lustó, dijo, pregúntale, Clara, a estos destacados hombres del Poder Judicial, si los políticos, ustedes que están especializados en el tema, están enfocados en el tema de la droga y hace mucho tiempo, me consta, con Claudio casi 20 años hablando de este tema. Sí, mucho ¿no? tiempo. Estamos más grandes. Estamos más grandes todos. ¿Son consultados ustedes? Este año a mí me convocaron de la Comisión de Narcotráfico de Diputados, estuve charlando con un grupo de diputados donde se analizaban distintas leyes, la ley de derribo, había un proyecto de ley de tribunales de droga, y bueno, con el secretario de Seguridad yo trato de hablar seguido porque realmente le hice un pequeño giro a la cosa, porque estamos en una más que una alerta amarillo, ya estamos tirando en un naranja insistente y con temas bastante graves, ¿no? Lo de Bonfatti a mí me golpeó fuerte. Yo creo que son señales de alerta para toda la clase política. A mí me pone contento y esperanzado en el sentido que la Corte reaccionó muy bien. Yo estuve a solas con el doctor Lorenzetti a fin de agosto y él me transmitió su preocupación, nos pidió ayuda. Y en la resolución que saca la Corte ayer o antes de ayer, no es el libreto de la Corte Suprema de Justicia, están confluyendo todas las notas que han mandado las cámaras federales y los tribunales orales federales de Orán, de Salta, de Tucumán. El norte está en serios problemas realmente. Y bueno, después la Iglesia, es decir, yo creo que los tres poderes del Estado, junto con todos los organismos sociales y la Iglesia, deben trabajar mancomunadamente. Ahora, ¿saben que noto? Que, a ver, ingresa la droga, pero ingresa a mi casa. Entonces yo voy a la cocina o al baño. ¿Por qué no atiendo la puerta o las ventanas? Las fronteras están descuidadas. Entonces ya entró, ya están trabajando y voy y ataco acá el núcleo donde está la historia. ¿No es así? Se desplazó Es exactamente así. Y la responsabilidad mayor está dada en que no hay excusa para la herencia recibida, porque la herencia recibida es el mismo gobierno. Esta última década, donde la problemática se ha agigantado, donde hemos pasado de ser un país de tránsito y consumo a de muy alto consumo, a producción de no solo de cocaína, sino de drogas sintéticas, a ser el principal país exportador en el 2007 y 2008 de efedrina. Cuando el problema se ha agigantado y no se ha intervenido positivamente, por el contrario, se ha intervenido negativamente. Se han tomado decisiones para que sea un país amigable con el narcotráfico. De hecho, es un país donde es muy beneficioso para los lavadores de dinero. Hemos tenido 2 leyes de lavado de activos que han sido un fracaso en términos de macroeconomía, pero han sido un éxito para algunos empresarios y algunas personas físicas particulares que algún día la justicia tendrá que investigar. O sea que la ruta del dinero es un camino para poder... Lo que yo creo que como todo buen comerciante, lo que más afecta justamente al narcotraficante es el dinero. Sí. Que yo creo que una de las cosas que más le duele a cualquier persona que trabaja y justamente quiere ganar dinero es golpearle donde está, que es justamente aquellos dineros que recupera o que hace con todo lo que es la diferencia de vender la droga. Con lo cual, más allá de que los controles dentro del ámbito de las fronteras, y evidentemente ha habido, como dijo Claudio recién, un desplazamiento por parte de Gendarmería a través de la necesidad de seguridad que ha sido el conurbano y de determinadas provincias también, un problema fundamental es el dinero. Vemos, y ha pasado en los últimos días, los comentarios de cómo libremente manejan cajas y cajas de dinero de muy poco monto, de 10, 20... billetes, donde directamente se manejan por cualquier, comprando autos importados en Rosario, y absolutamente no hay un contralor eficiente con respecto a qué está pasando con ese dinero. Pero fiscal, usted me decía, un poco en broma, un poco en serio, que una de las ventajas de la Argentina es que no tenemos crimen organizado, sino crimen desorganizado. Claro, yo eso lo venía diciendo hace tiempo. Es una ironía, ¿no? Es una ironía, porque yo decía, salvo
digamos, determinados carteles, o sea, determinados grupos que son grupos extranjeros, como pueden ser peruanos, que están en determinadas villas, los mexicanos que hemos tenido con el doctor. Ahora compartimos la Cedrina, en San Martín y yo en Comodoro Pi. Donde se muestran que estos grupos son grupos cerrados, porque evidentemente la infiltración de argentinos les causa un grave perjuicio, más allá de traición, mexicanearlos. Lo que es las bandas uno lo puede ver dentro del ámbito de las villas en el conurbano. Estas rivalidades donde salen y se enfrentaron en una villa y murió un chiquito enfrente y todo lo demás. Todavía no hay una forma de coaccionar o unificar criterios de tener una sola persona que maneje el negocio. Con lo cual, digamos que todo el mundo quiere ser el padrino, todo el mundo quiere manejar el negocio. Policías, que hay como todas en todas partes, corruptos también, no favorecen también de que se arme un bloque sólido con respecto a un traficante. Y evidentemente todo ese tipo de desconcierto que hay crea que todavía tenemos por suerte un crimen desorganizado. ¿Y qué ocurre con la documentación de esta gente que llega desde el mundo a la Argentina, desde esa zona? ¿La documentación en qué sentido? Claro, el documento personal, a cualquiera le dan... Turistas, son turistas. Turistas y muchos, hay un grave problema que es el tema de las ciudadanías. Nosotros tenemos dentro del ámbito de la provincia y pasa también en Capital, una de las cosas que hace normalmente para adquirir beneficios y conseguir negocios y verdaderamente determinadas prebendas es hacerse ciudadano argentino. Evidentemente es un país abierto y creo que nos hemos formado dentro de lo que es la inmigración. Pero un tema es la inmigración y otra cosa es el tema de la ciudadanía. Nosotros en San Martín tenemos, pero no gran cantidad, prácticamente hay cola y a veces llenos de ciudadanos que vienen tanto de origen chino o de los países limítrofes, que verdaderamente tienen total desconocimiento, y yo hoy le comentaba a usted que creo que la gente no lo sabe. Es más fácil hoy hacerse ciudadano argentino que sacar el registro automotor en la provincia de Buenos Aires o en la capital. No, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Es que yo lo hice. O sea, esto que estamos contando, y es un poco de hacer la patria grande, yo en determinado momento, ante este tipo de situaciones donde veía ciudadanos que, claro, lo hacen porque, una anécdota, hace un par de años, hace unos cuantos más o menos, cuando también pasaba exactamente lo mismo, hay un grave inconveniente en Miami, de pronto ven un vehículo que va a gran velocidad, la policía los sigue, corta el vehículo, los manda a que se bajen, y lo primero que hacen estos dos ciudadanos que están, muestran un pasaporte argentino cada uno. Cuando ven el pasaporte, la mayoría son de origen latino, le hablan en español. No, hola, ¿qué tal? No speak Spanish. No, decían no, eran rusos. Eso dio todo motivo después una investigación. ¿Quién le había otorgado la ciudadanía? Lo que pasa que evidentemente esto que parecía que otorgamos libremente para que se manejen ciudadanos por cualquier lado, también acá, pasa exactamente lo mismo. Nosotros íbamos, y yo he mandado gente a investigar dentro de los distintos consulados de Perú, Bolivia, Uruguay, si es fácil adquirir la ciudadanía de alguno de nuestros queridos países que también son hermanos. No podemos hacerlo. Hay 20.000 inconvenientes y 20.000 trabas. En cambio, nosotros tenemos gente que estamos haciendo ciudadanos argentinos con la orden del Registro Nacional de Migraciones de expulsión. Ahora, en el documento de la Iglesia se habla muy claramente de las complicidades en distintos sectores de la política, porque yo estaba leyendo que en un tribunal de Salta está integrada la primera sala, nada más con 3 jueces, y la sala 2, que se creó hace 15 años, está vacante. Sí, eso es una decisión política. Hay muchísimas vacantes en los orales federales del interior. Bueno, eso es una de las cosas que yo planteé en la primera reunión de las comisiones que convocó la Corte hará un mes y pico. Y bueno, están terminando las conclusiones que se elevan a la Corte en estos días para que la Corte elabore algo entre la Comisión de la Casación Federal, los tribunales orales y lo que es la justicia penal en general, ¿no? De hecho, la Procuración General ha tratado y ha emitido también en su momento al Consejo de la Magistratura un informe diciendo de la preocupación que era la gran cantidad de juzgados, de tribunales orales, que verdaderamente no pueden, tanto en delitos como de lesa humanidad como lo demás, no pueden. Yo lo que creo que a la política estuvo mirando muchos años para otro lado y ahora se les cayó este tema. Bueno, y la pregunta es, ¿estamos a tiempo de revertir algo o no? Siempre estamos a tiempo. Lo que pasa es que me parece que hay un error conceptual, porque esta descripción que bien se hace en esta mesa, en realidad lo que pone
de manifiesto es todo lo contrario. Yo disiento en el sentido de que no hay crimen organizado. Hay crimen organizado, porque estas decisiones, la de no nombrar jueces, la de no controlar el espacio aéreo, la de no controlar con escáner la entrada y la salida por los puertos, la de movilizar la gendarmería sacándola de las funciones específicas. No es neutra. Digamos, no es casual. Esto es lo que habla de que existe crimen organizado. Y la definición de crimen organizado está directamente vinculada a la impunidad que da el poder político. Y las decisiones de los 10 últimos años en realidad vienen a ratificar esto. No es cierto que se han hecho cosas por impericia, se han hecho cosas por decisión. Si este gobierno ha tenido alguna característica, es voluntad y decisión política, y ha tenido capacidad de poner agenda. Y en esa decisión política han decidido hacer que este sea un país de fácil impunidad. Ahora, ¿quién se está beneficiando? Si políticamente esto está digitado para bueno, pero ¿quién a esta altura, quién puede pensar que un negocio tan millonario, tan poderoso y con mayor potencial de crecimiento que cualquier otro negocio en el mundo, políticos corruptos, jueces corruptos, policías corruptos no están metidos en el medio? ¿En qué país se puede pensar eso? ¿En qué mente se puede pensar eso? Lo que pasa en Santa Fe queda muy a las claras. Un gobierno que decide confrontar con la corrupción interna de todos los estamentos y con el narcotráfico, termina por primera vez en la historia de la democracia con un gobernador baleado, no con un intento de amedrentarlo, con un intento directamente de matarlo. Porque y con cientos de muertos en la provincia. Con cientos de muertos, porque hay dos fenómenos por los cuales se produce el crecimiento de las muertes cuando se da por crimen organizado. O porque hay un negocio que no recién es incipiente, está en crecimiento y se quieren adueñar, y esto pasó con la efedrina, o porque hay un gobierno que actúa y entonces, como la torta se le está achicando, se pelean para ver con qué pedazo de esa torta se quedan, quién es el que se queda y quién es el que se diluye. Lo que está pasando en Santa Fe hoy es esto. Ahora, lo más preocupante, y de la Cárcova recién decía que le da algún grado de asesoramiento al ministro, y yo le pido que le dé un poco más todavía, porque sabemos la seriedad de él. Pero los últimos días del ministro Berni fueron deplorables en el sentido de la manifestación de su incapacidad, de su conocimiento sobre la problemática. Los datos que ha tirado en el día de ayer, la forma la cosmovisión que tiene, en realidad parece más un Guillermo Moreno de la seguridad, un improvisado en la seguridad, que un ministro que sabe por dónde entrarle a las problemáticas. Ahora, hay crimen organizado, Clara. Hay crimen. Sí, porque el crimen organizado transnacional es el que está moviendo las exportaciones de toneladas de cocaína, lo que fue la efedrina, la impronta de la efedrina en el país, que del 99 al 2008 se importaban 154.500 kilos. Una movida de 2.100 millones de dólares con una pata local. Yo creo para poder entender el común de la sociedad. Hay algo importante. Pero quiere aclarar. Yo quiero aclarar lo del tema del crimen. Evidentemente, yo he tenido el tema de los mexicanos, estaban perfectamente organizados. Yo creo que la 1-11-14, hoy entramos, hay una perfecta estructura armada. O sea, yo lo que considero y lo que hablo en parte, lo que está pasando mucho en las villas dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde todavía tenemos un crimen, donde se está organizando. Yo no dije que no vamos a tener, todavía hay una lucha de poder para llegar a ese tipo de crimen. En el momento que de estos pequeños grupos, ya sea bajo los mexicanos, que lo han hecho porque trabajaron con argentinos, como los peruanos, y acá no va una cuestión, no quiero tomar grupos étnicos porque parece que incluso a toda al revés, a determinados grupos puntuales que manejan este tipo de negocio. Todos lo hacen con algún argentino en el medio. No, todos. Es que no lo podemos hacer, y la mayoría de los soldados, entre comillas, veamos que no hay ninguno arriba. Los soldados, los que ejecutan y los que van muriendo, son normalmente argentinos. De todo modo, doctor, a ver, muy bien, que venga todo el mundo que quiera a la Argentina, pero gente de bien y a trabajar. El que viene a delinquir, por más que sea robar un celular, una estampilla y a su casa, ¿se puede hacer eso? ¿Hay alguna ley que eso no...? La legislación ha sido laxa en este tema. Yo tengo entendido que sí, lo que pasa es que en los jueces no la aplican. No, yo tengo un caso ahora muy puntual, lo voy a contar rápidamente. Argentino detenido en Madrid con 4 kilos de cocaína. Pena 10 años de prisión. Yo me represento hoy, español detenido en Argentina, 4 kilos de cocaína. Juicio abreviado, pacta fiscal con el defensor, mínimo, 4,5. 2 años y 3 meses se va expulsado con pasaje pago, en libertad. Entonces, esto ha traído
el juicio abreviado, algunas probation en materia de droga. El tema migratorio que hay que analizar, a ver cuál es la política migratoria de la Argentina, ha traído que en escuchas telefónicas los serbios dicen, vénganse para acá porque está bárbaro. ¿En escuchas telefónicas? Sí, esto lo he leído yo. Los serbios dejaron en un yate en el Río de la Plata una tonelada de cocaína abandonada hace poco tiempo. Tengo letones, lituanos, rusos, tenemos de todas las nacionalidades, pero no ingestados con 800 gramos. Tenemos gente que mueve toneladas, y yo creo que para mover una tonelada, que es una maniobra de exportación y de comercio exterior, es crimen organizado transnacional. El otro día detectaron en la rotonda de Mar del Plata, Constitución y Ruta 2, cantidad de droga, éxtasis, etcétera, que venía a la Greenfield. ¿Cómo entró a Mar del Plata esa mercadería? ¿Por el puerto? ¿O por el puerto? Esa es la pregunta, porque digo, a ver. Esa es la pregunta, porque si no, pareciera ser que acá hay una responsabilidad de lo que los municipios no pueden obviar, hay una responsabilidad que las provincias no pueden obviar, pero hay una responsabilidad fundamental que es la del Estado Nacional, porque este es un país que no tiene condiciones climatológicas como para plantar hoja de coca y poder producir en escala, es un país que no puede producir efedrina, entonces de algún lado llega. Y no alcanza con la explicación de Bernie de decir el principal país consumidor del mundo es Estados Unidos y sin embargo tiene todo radarizado y la droga entra igualmente. No alcanza, porque entonces con ese criterio nos quedamos a brazos cruzados, que es lo que hemos hecho definidamente. Okay. Nos queda un minutito. La pregunta que yo le... ¿Estamos a tiempo de revertir esto? Siempre estamos a tiempo. Siempre. Pero estamos peor que hace unos años. Pero esto va a tardar, o sea, esto es como los enfermos. Uno se enferma mucho más rápido que después que del tiempo que tarda. Estamos en una terapia intermedia. Yo creo que estamos a tiempo, pero hablando de Mar del Plata, en el 88 fue la exportación de langostino y anchovita. 1.300 kilos de cocaína, julio del 88. ¿Hay elementos desde el punto de vista de fondos, de las leyes, ustedes que son hombres de la justicia, frente a ese crimen organizado transnacional y nacional, ¿tienen elementos? ¿Se sienten apoyados políticamente? Yo creo que la frontera está haciendo ¿O están agua. solos? Yo creo que hay que hacerle, y un poco que lo que apunto al tema político, yo creo que acá directamente no podemos volver a echarnos culpa más allá de que hay determinadas responsabilidades. Hoy le decía que esto viene deteriorándose hace 20 años, por lo menos, y él dice todavía más. Un poquito más. Yo creo que, a igual que ha pasado en otros lados, como ha pasado en España, donde se armó un día un plan nacional de drogas, creo que por el bien del país, los políticos en determinado momento tendrán que sentarse y hacer un plan a 10 años. Pero acá hubo un plan nacional de drogas, lo hizo este gobierno. El problema es que el que lo diseñó fue Aníbal Fernández. Bueno, el tema es que el consenso tiene que ser de todas las fuerzas para que esto no dure solamente un gobierno, sino dure más. Porque, como hoy le decía, estamos viendo en este momento cómo luchamos contra el flagelo del narcotráfico, del tráfico ilícito. Pero los que van quedando en el camino, que son los heridos, o sea, aquellos que son los adictos, los enfermos, no hay una política tampoco sobre ellos. Hoy nos estamos preocupando cómo luchar, que verdaderamente, pero no hay una política a nivel nacional, y esto es un poco diciendo con lo que había dicho antes Lustó, que hay que hacer algo en el Congreso para esa gente. A los tres, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.